Muy buenos días amigos y hermanos que nos acompañan en esta mañana, en este despertar con Dios. Reciban un saludo y que tengan un feliz inicio de semana. Seguimos navegando a través de las Escrituras, la palabra de Dios, la palabra viva, eficaz, la palabra que nos alienta, la palabra que cambia el corazón del ser humano. Y hoy vamos a hablar acerca de la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. La primera carta de Pablo animó a los tesalonicenses, pero después de su llegada, muchas semillas adicionales de falsa doctrina fueron sembradas entre los miembros de la iglesia, haciéndoles tambalear su fe. Pablo respondió escribiendo esta carta y aclarando los asuntos doctrinales que habían sido objeto de tanta confusión. En esta carta, el apóstol Pablo empieza elogiando a los creyentes por su fidelidad en medio de la persecución y animándolos por un sufrimiento presente que sería compensado en una medida mucho mayor y con una futura gloria. Por lo tanto, aún en medio de sus terribles pruebas, deberían vivir confiadamente y con una expectativa llena de esperanza y de un futuro prometedor. Enseguida Pablo aborda el asunto central de la carta: corregir un malentendido en cuanto a la segunda venida del Señor Jesús. Ciertos falsos maestros dijeron que Cristo ya había regresado por su iglesia y que los tesalonicenses se habían quedado. Es por ese motivo que el apóstol Pablo les aseguró a los creyentes que el Señor aún no había llegado. Como evidencia, expuso un detalle de los acontecimientos extraordinarios que tomarían lugar después que Jesús regresara por ellos. La apostasía de la iglesia debería de ocurrir. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, en los últimos tiempos que la iglesia se desviaría y la mayoría de sus miembros abandonarán la fe verdadera, predicarán herejías y practicarán la impiedad. También el hombre de pecado debe ser manifestado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 3 al 4, este líder perverso de crueldad extraordinaria se rebelará totalmente contra la autoridad del Señor. El inicuo se le conoce como otros nombres en las Escrituras, entre ellos el anticristo, la bestia y el hijo de perdición. Otro punto que marca la carta es que detiene al inicuo después debe ser quitado del mundo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 6 al 7, quienes detienen al hombre de pecado. Lo más probable es que sea el Espíritu Santo obrando en y a través de la iglesia. ¿Cómo deberían responder entonces los tesalonicenses a esta clase de profecía? Pablo los amonestó también a trabajar con diligencia por el Evangelio hasta que el Señor volviera, siendo la segunda misiva en la correspondencia de Pablo con estos creyentes en la carta. El tema que trata la segunda epístola de los tesalonicenses es acerca de la venida de Jesucristo. Su autor, el apóstol Pablo, la fecha que se escribió según los eruditos, dice que fue escrita quizás 6 o más meses después de su primera carta a los tesalonicenses. Les invitamos a que usted lea esta carta tan llena de información. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 1 dice: por lo demás, hermanos, orar por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amigo, le invitamos a que siga continuando leyendo las Escrituras, la palabra de Dios, y que tenga revelación por el Espíritu Santo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.